Gràcies a tots, com dic, per la vostra presència. Per participar en aquesta sessió, que posa de manifest una mica l'interès creixent, la implicació i el compromís per actualitzar els coneixements. Mira, ara arriba Ana Cristina. Hola, Cristina. Buenos días. Amb l'objectiu de donar una millor atenció a les persones en general. La formació contínua i transversal dels nostres professionals que d'una manera indirecta o directa treballen en millorar cada dia la salut mental i el benestar de la població és una de les línies d'actuació prioritàries de la Direcció General de Salut Mental. En totes aquelles qüestions que poden suscitar interès i necessitat d'actualització o aprenentatge. Aquesta sessió clínica d'avui és una miqueta el SUS que dona pas a la formació que farem posteriorment, que després explicaré com estan i ja us explicaré una miqueta on es fan i com. Tot i el gran potencial que tenen les persones amb altes capacitats intel·lectuals, a vegades pot passar que si aquesta condició no es detecta o no es té en compte en un bon principi, poden derivar en dificultats acadèmiques, a vegades desmotivació, problemes d'autoestima, aïllament social i trastorns emocionals. Per aquest motiu, i atenent una mica també a les demandes que ens van fer des de l'Associació d'Altes Capacitats de Mallorca, des de la Direcció General de Salut Mental hem decidit dur a terme aquesta formació que us comentava, específica, adreçada a tots els professionals que es poden trobar implicats en la detecció i atenció d'aquest col·lectiu. En total seran 5 sessions que tindran lloc durant els 6 mesos vinents a Palma, 2 a Palma, a Eivissa, Inca i Maó. La inscripció està oberta a través de la nostra web, www.salutmental.caip.es, i m'informen que les places estan ja bastant cobertes, però si esteu interessats podeu mirar. Com a pas previ a la informació, com us deia, avui tenim aquesta sessió per parlar de les necessitats i reptes que planteja aquest col·lectiu, amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta realitat i contribuir a millorar el benestar integral de les persones amb altes capacitats. Per donar aquesta sessió, comptem avui amb una destacada professional en aquest àmbit, en el camp de l'educació i la psicologia i una de les persones més preparades, referents i implicades a l'àmbit de les altes capacitats intel·lectuals i la creativitat. Per qui encara no la conegui, ella és na Rosabel Rodríguez, doctora en Psicologia Evolutiva, llicenciada en Psicologia i logopeda i professora emèrita de la Universitat de les Illes Balears. Les seves investigacions giren entorn al desenvolupament del talent i la creativitat, especialment en relació al procés educatiu i formatiu del professorat, identificació i intervenció. És coautora del protocol d'identificació i avaluació de l'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals en centres escolars, un protocol implantat en els centres educatius de les Illes Balears des del curs 2015-2016. És autora del llibre Aprendre tots junts és possible, estratègia de programació multinivell, directora del programa d'atenció a les altes capacitats, directora del curs expert universitari en altes capacitats intel·lectuals i directora del podcast Con Talento y Compañía. Un currículum impressionant, una persona de referència i bé, sense més, us deixo amb la sessió d'Anna Rosabel, que segur que serà de gran interès i aprendrem moltíssim. Gràcies per l'assistència i benvinguts avui aquí. Bueno, pues buenos días. Ahora sí, vale, como los famosos. Buenos días, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Tal como ha dicho, soy Rosabel Rodríguez y tal creo que también se ha visto, de lo único que sé un poquito es de altas capacidades intelectuales en un campo en el que vengo trabajando desde finales de los años 80, o sea que ya ha pasado un poco. Las cosas han ido cambiando mucho en este ámbito, en el ámbito de las altas capacidades intelectuales, desde la nomenclatura. Si os acordáis, a lo mejor antes os sonaban más términos como hablábamos siempre de superdotados o de genios o algo por el estilo. Ahora hablamos ya desde hace unos años de altas capacidades intelectuales, pero también ha cambiado la forma en cómo tenemos de entenderlas. El hecho de que hoy aquí, o este curso, esta charla y estos cursos se hayan formado pensando en otros profesionales que no solamente son profesores, ya dice mucho. Dice mucho de que nos estamos dando cuenta de que la alta capacidad intelectual, con todas sus variantes, porque no es una cosa homogénea, es una forma de ser.
Y eso implica desde la manera en cómo nos autopercibimos hasta cómo nos relacionamos con los demás, por supuestísimo, cómo aprendemos, cómo solucionamos los problemas y, por supuesto, también cómo funciona nuestra salud en general. Porque si un problema lo afrontas, sobre todo problemas de tipo mental, problemas emocionales, lo afrontas de una manera u otra, dependiendo también de tus propias características innatas, también el resultado va a ser diferente. A veces se convertirá en resiliencia y otras veces se convertirá en un problema real. Bueno, sea como sea, para abordar esto, ya digo, estoy muy contenta de que empiece a haber esta visión más general, he pensado estructurar la charla en 3 momentos. Os hablaré de los problemas que creo que actualmente tenemos, hay muchísimos, pero los 3 que a mí me están llamando más la atención en este momento. A nivel de altas capacidades intelectuales, hablaremos de salud mental, aunque solamente sea una breve introducción, y os daré 4 pistas muy breves de por dónde tenemos que ir empezando, animándoos en la mitad de lo posible a que continuéis la formación, bien con estos cursos, bien de manera autónoma, a través de la lectura o de la asistencia a otras formaciones, porque creo que es un campo que todavía nos queda un poco cojo. Vale, y empezamos con los problemas, ¿no? ¿Qué problemas veo yo hoy por hoy, en el año en que estamos, dentro del mundo de las altas capacidades intelectuales? Y ya os anticipo, he seleccionado 3 porque tenemos el tiempo que tenemos, pero que podría hablarse de muchos más. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, 3 problemas acuciantes? Estos 3. El desconocimiento que tenemos sobre las altas capacidades intelectuales en general como sociedad y lo que es aún peor, el mal conocimiento. Porque cuando no sabes de una cosa y puedes buscar información y esa información es de calidad, ese desconocimiento desaparece poco a poco. Pero cuando hay y está lleno de información sesgada, de mitos, de ideas erróneas, eso de alguna manera entorpece siempre el que lleguemos a un buen puerto. En segundo lugar, la infraidentificación, veremos algunos datos de aquí de Baleares, y en tercer lugar, la falta de respuesta, especialmente educativa, y todo lo que se deriva de esa falta de respuesta o de atención. Vale, si empezamos por el desconocimiento, yo diría que está compuesto por muchas capas. Empieza por eso que os comentaba, ¿no? Las creencias erróneas. Existen cantidad de ideas equivocadas en torno a las altas capacidades intelectuales. Son tantas que en el APA, ya sabéis, la Asociación Americana de Psicología, se han hecho diferentes estudios y listados y curiosamente, de un primero que hubo a finales del siglo XX a otro que hubo hacia 2015, si no recuerdo mal, el número de mitos, de ideas erróneas en torno a este tema había aumentado. Dices, pero ¿cómo es posible? Vamos para atrás, como los cangrejos. Pues parece ser que sí. Os he puesto algunas, pero tiene 100.000 más. Si tiene altas capacidades, no debería haber problemas, ¿no? No es tan listo, no es tan lista, que la supere. El CI es lo más importante. Si no hay CI, no, lo demás no tiene importancia. Sacar buenas notas. Esto es un tópico que parece increíble. ¿Cómo se resiste a irse? Es un problema de conducta, no de capacidad. Oye, esta niña se está ahí bostezando todo el día, es un problema de conducta. El otro no quiere venir a la escuela, es un problema de conducta, dale caña. Para nada. Y por supuesto, las ASIs se terminan detectando solas, ¿no? Ellos deben de verse, ellos deben de saberse distintos y por tanto, antes o después lo dirán. Bueno, todo eso y muchísimas más. Creencias erróneas con unas raíces increíblemente profundas. En segundo lugar, la falta de comprensión que se deriva precisamente muchas veces de esas creencias y de esa falta de información veraz. De alguna manera, yo no te comprendo y entonces tengo expectativas erróneas. Claro, yo espero de ti que te comportes de una manera determinada, que hagas o que resuelvas problemas de una manera determinada. Oye, si eres tan listo, tan lista, deberías de saber esto. Y esas expectativas erróneas después, como no se cumplen, lo que yo espero de ti no se cumple, pues no lo eres. Por ejemplo, encontrarte con profesionales que te dicen, yo es que ya lo veo. O sea, yo lo miro y lo veo, ¿eh? Este ojo clínico que tú dices, pues ya va bien que lo veas, pero a lo mejor no estaría de más pasar alguna prueba objetiva, ¿no? Como hacemos todos.
De esas expectativas, de esa falta de comprensión, una falta absoluta de atender sus necesidades. Hola, bienvenidos. Vale, unas necesidades que no siempre, creo que nos va a pasar un par de veces, así que lo obviaremos y ya está. No se atienden sus necesidades a muchos niveles, pero empezando por el mundo educativo, que es donde primero se suelen detectar, y se minimiza el sufrimiento que tienen. Venga, no será para tanto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te aburres un poco? Todos nos aburrimos. Es bueno aburrirse, despierta la creatividad. Dices, sí, es verdad, la creatividad puede nacer del aburrimiento, pero un aburrimiento permanente puede también provocar muchas otras cosas que no sean precisamente buenas, como serían las ideas creativas. De esta falta de comprensión, un autoconocimiento limitado. Es muy triste que vengan personas adultas, ya no hablo de niños ni de adolescentes, que son multitud, sino adultos de 40, de 50 años y te digan, siempre me he sentido mal, no encajo, no consigo entender a esta sociedad, no sé qué pasa con todo. Y descubran con 40, con 50, con 60 años que tienen altas capacidades intelectuales. Y nadie les explicó que simplemente era eso. No entendían por qué las cosas no rodaban. Tenemos, bueno, PACIS, que es un programa de atención a las altas capacidades intelectuales, donde recibimos adultos con estas demandas, incluso profesores universitarios. O sea, no es algo baladí, no es algo casual que le ocurre a alguien, sino que es bastante frecuente, sobre todo en generaciones pasadas. Baja autoeficacia, identidades difusas, frustración y después, en muchas ocasiones, camuflaje y autocensura, especialmente en algunos colectivos, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres a partir de la preadolescencia tienden a mimetizarse, a camuflarse. Si no me ven, no me molestan. Si no me ven, no esperan nada de mí y por tanto no defraudo a nadie. Un gran problema, nuestras chicas y mujeres ya adultas, obviamente, con altas capacidades intelectuales. Confusiones clínicas al orden del día. Casos derivados una y otra vez, como TDAH, como TDA, como depresión incipiente, inicios, y que no lo son. Incluso dislexias, problemas de aprendizaje que deberían de ser los más fáciles de distinguir. Estas confusiones clínicas llevan, obviamente, a un diagnóstico erróneo y después, sobre todo, llevan a no atenderse la realidad. Porque, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, pensamos que en el caso de este niño, de esta niña, tiene un TDAH, empezamos a tratar el TDAH, olvidándonos que esa conducta disruptiva, esa falta de atención, ese movimiento continuo, si tiene su origen en una falta de motivación profunda que se ha instalado para no irse, no se va a solucionar dándole más tiempo para el examen. No se va a solucionar pensando rutinas para que se concentre, porque ese no es el problema. Sería justamente una respuesta distinta. Pero como no te he visto, no te doy la respuesta y el problema simplemente empieza a crecer y a cronificarse. Y, por supuesto, también las desigualdades y los sesgos. Os he mencionado las mujeres, pero son muchos más los colectivos que no son bien identificados por diferentes razones. Pues, por ejemplo, porque vienen de un sustrato socioeconómico más débil, con problemas. Ahí la educación, el tener unas buenas notas, el poder suplementar lo que ocurre en la escuela, por ejemplo, con un enriquecimiento fuera de ella, pagando unas clases, viajando a algún sitio, a veces desaparece o es mínimo. Y eso se convierte en que chicos y chicas de estratos más desfavorecidos se identifican nada. O sea, ni mucho ni poco, no se identifican. Y lo mismo ocurre con personas que acaban de llegar y lo mismo ocurre con personas que tienen a lo mejor un problema de lenguaje y como este lenguaje existe, ya lo veremos, la doble excepcionalidad, este lenguaje limita las interacciones que hace con los profesionales, con los padres, con los profesores, entonces damos por hecho que detrás de ese lenguaje no hay nada, etcétera, etcétera. Por supuesto, esas desigualdades significan menos oportunidades. Menos oportunidades de verte,
de identificarte y menos oportunidades, por tanto, de darte un apoyo. Este desconocimiento, os voy a ir poniendo algunos casos muy, muy breves, solamente van a ser bocetos, pero son casos reales que nos han llegado. Tengo multitud. Ay, perdón, pero he seleccionado algunos. Este caso es una niña, obviamente no es Lucía, pero la edad sí es correcta. Es llevada al médico de familia por ansiedad y crisis de llanto antes los exámenes. Siempre saca muy buenas notas, es una estudiante brillante, pero se siente culpable si el examen no es perfecto. Lo he puesto entrecomillado porque su idea de la perfección se alejaría bastante de lo que nosotros entendemos. Y cuando le pregunto sobre ello, pero a ver, Lucía, ¿qué te pasa? ¿Por qué tal? Porque cual me dice, si no lo hago bien, nadie me querrá. Imaginaros qué manera de tergiversar la realidad y de sufrir sobre eso. Sus padres, sin saberlo, lo están comparando continuamente con su hermano menor, que lo tildan de menos brillante, y en el colegio ella decide no participar si no sabe absolutamente la respuesta exacta. ¿Qué futuro le espera a una niña que a los 10 años ya se siente así? Pues no especialmente bueno. No me la imagino luchando a brazo partido para la secundaria, para seguir sacando dieces. Más bien me la imagino intentando reducir las expectativas de todo el mundo y conformándose, bajando, frenando, desacelerando. Bueno, vamos a, por último, el desconocimiento normativo y de recursos. Si resulta que todo este desconocimiento, además, le unimos el hecho de que no sabemos que existen becas, de que no sabemos que existen programas, de que no sabemos que existen asociaciones, de que no sabemos ni por dónde dirigir, pues al final esto, aunque te lo parezca, le das 4 pautas a los padres y bueno, y listo, ahí se acabó. No sabemos ni siquiera utilizar las pocas cosas, porque son realmente escasas, que nos ofrece el sistema y los recursos que existen. O, por ejemplo, el tema de los recursos es muy peligroso. Me meto en Internet y como Internet y ChatGPT todo lo saben, pregunto y me salen barbaridades y me las creo, las adopto como ciertas. La infraidentificación es el segundo gran problema y como podéis ver se deriva exactamente del anterior. Te voy a identificar si no sé ni quién eres, si no pienso que lo necesites, si doy por hecho que esto saldrá de una manera natural. Esa infraidentificación se traduce también en muchas cosas, cribados tardíos o incluso inexistentes. A día de hoy, aunque tenemos un protocolo, que después os lo mencionaré brevemente, desde el curso 15-16, sigue siendo voluntario. Si consideran que es necesario, lo aplican. Un protocolo que está demostrando que funciona, que nos ha ido posicionando brevemente en el panorama nacional. Éramos los últimos, da mucha vergüenza decirlo. Cuando digo los últimos, es los últimos detrás de Melilla, detrás de Ceuta, detrás de todas las comunidades, y hemos pasado a estar en los primeros puestos. Y a pesar de que funciona, sigue siendo voluntario. Eso significa que si tú llevas a tu hijo o a tu hija a esa escuela, a lo mejor lo ven. Si lo llevas a aquella otra, es que no se van ni a preocupar. Obviamente existe lo que llamamos identificación a demanda, pero esa identificación a demanda surge de la base de que alguien sospecha algo. Y como hemos dicho que hay un desconocimiento flagrante, las posibilidades de que te descubran así son mínimas. ¿Qué más tenemos? Tenemos sesgos de observación. Tenemos a personas que como no saben qué mirar, ni siquiera te seleccionan para el protocolo. El protocolo, evidentemente, se basa en un cribaje. No estamos en condiciones ahora mismo, creo yo, a nivel educativo, de poder darle una identificación masiva a todos los alumnos, pasar las pruebas que se requieren, etcétera, porque hablaríamos de muchas horas de trabajo y eso se traduce también en muchísimas horas en pagos, etcétera. Así que hacemos un cribaje y si ese sesgo inicial de observación te deja fuera, pues aunque exista el protocolo en tu escuela, también puede ser que no te lo pasen. ¿Qué más? La falta de formación, que hace que haya evaluaciones pobres. Los psicólogos tampoco nos libramos de eso. Psicólogos que lo hacen mal. Hacen un diagnóstico que está incompleto,
hacen un diagnóstico que está incorrecto y eso tampoco ayuda. Quiero pensar que son pocos, pero hacen mucho ruido. Porque claro, cuando algo no va bien, el acto siguiente es vaya una porquería, esto no sirve para nada, me dijisteis que era, ya han pasado 3 años y no ha sido así, etcétera, etcétera. Este es el protocolo. Le llamamos DIAC, detección de indicadores, me oigo, de altas capacidades intelectuales. Este es el equipo de investigación que lo hicimos. Y estos son los datos. Veis que antes del protocolo, aquí en esta zona, más o menos estos 2 cursos de aquí, que hay una pequeña subida, estuvimos haciendo el pilotaje de la prueba, haciendo todo el estudio inicial y por eso hay esa pequeña también subida. El caso es que el primer curso que se aplicó el protocolo y se empezó solo con educación primaria, en primero de educación primaria, detectamos a 100 niños, niñas. En un curso, respuesta de algunos, esto es como un sarampión, no puede haber tantos. Digo, ¿cómo que no puede haber tantos? O sea, que tú no los veas no significa que no existan. Que no lleven un puntito rojo en la cabeza para identificarlos no significa que no tengan las mismas necesidades que los demás. 100 les parecía asombroso. Bueno, menos mal que se han ido acostumbrando porque en el curso 23-24 son los últimos datos del Ministerio. A mí me gusta siempre coger los datos del Ministerio porque ya son finales. Teníamos 3.128. Y uno cuando ve esto lo primero que piensa dice, guau, qué bien, ¿no? Menuda curva. O sea, tú fíjate, ¿eh? Qué ascendente, qué bien. Vamos a echar un vistazo a lo que es y lo que debería ser. Se calcula a nivel mundial, obviamente la capacidad intelectual y la capacidad intelectual superior no es una cuestión de Baleares ni de España, es una cuestión mundial. Se calcula que como mínimo un 7% de la población debería de identificarse como de altas capacidades intelectuales. Ahí dentro tenemos, de nuevo, repito, muchos perfiles, perfiles generalistas y perfiles muy específicos. Un talento solo en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pero que es gente que necesita, por tanto, una respuesta educativa también distinta. Eso es lo mínimo, lo mínimo. O sea, no se puede pedir menos. Y es una cuestión también que tiene que ver con la estadística que todos hemos estudiado. Si este es el alumnado que teníamos en el mismo curso que acabamos de comentar, 23-24, ese sería el previsto y eso es lo que tenemos. Claro, traducimos esto a una gráfica y esa gráfica que era tan bonita como subía, ya no queda tan bien, porque ahí es donde deberíamos de estar. Y eso si lo traduces sobre todo en números, que los números son personas, son niños, son niñas, porque hablo solamente de gente que está escolarizada, no en la universidad, solamente hasta los estudios obligatorios. No hablo de adultos, solamente de eso. Son 10.000 y pico niños y niñas que nadie sabe que tienen altas capacidades intelectuales. ¿Están todos mal? Obviamente que no. Obviamente que no. Pero algunos habrá, seguro. Y sobre todo, cuando lo vemos y cuando me dicen, es que son muchísimos, le dices, bueno, mira, todo lo azul son los niños que hay. Y esa rayita son los que sabemos. Ya no llama tanto la atención, ¿verdad? Es que somos muchos. Hay muchos alumnos y eso es realmente lo que tenemos identificado. Existe también lo que llamamos el alumnado de doble excepcionalidad o con doble excepcionalidad. Se conocen internacionalmente como 2E. Esos son niños y niñas y adolescentes y jóvenes y adultos siempre, aunque me refiera a niños, obviamente me refiero a cualquier edad, que tienen más de una condición de excepcionalidad. Y en ese caso existe una alta capacidad intelectual, del tipo que sea, asociada a otra excepcionalidad que a menudo interfiere o que debe interferir con su proceso intelectual o de aprendizaje. Es decir, si yo tengo un problema de movilidad en las piernas, pero eso no me impide cómo resuelvo un problema intelectual, tendré evidentemente unas necesidades, pero no se considerará doble excepcionalidad. Sí será si yo estoy hablando, por ejemplo, de un TEA, o si yo estoy hablando de un DEA,
o si yo estoy hablando de un TDAH. Eso sí. Eso sí que habrá una interferencia. La doble excepcionalidad es como el más difícil todavía, que el del circo, ¿no? Porque si ya de por sí, cuando solo tienen altas capacidades intelectuales, nos cuesta verlos, cuando encima tengo otra excepcionalidad que camufla, que tapa, que limita, aquello ya se convierte en no veo nada. Y tenemos la trayectoria de haber aprendido más sobre las dificultades. Entonces, nuestro primer impulso, ¿qué es? Lo que vemos primero, ¿qué es? La dificultad. Y el abordaje que hacemos posteriormente, lejos de ser dual, que es como debería de ser, se convierte en solo un abordaje limitado a la otra excepcionalidad. Y de nuevo nos olvidamos de toda esa parte de alta capacidad intelectual. Entonces tienes a niños y niñas que tienen problemas de lectoescritura y que como tienen una buena inteligencia, lo que hacen es buscan soluciones, buscan estrategias y, por ejemplo, se aprenden las cosas de memoria. Entonces llegan a la clase que saben que los martes hay dictado o hay lectura compartida, lo que sea, y leen bastante bien. Y entonces los profesores les resuenan cosas o los padres. Oye, pues a veces yo lo veo que lo hace muy bien y otro día pues lo hace muy mal. ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasa? Que estabas camuflándose, que era como un camaleón. Digo, no, amiga, aquí no me vas a decir que soy tonto, yo voy a aprender por delante. Precisamente mi inteligencia me permite hacer esas pequeñas trampas, llamémosle así. Tenemos un caso, por ejemplo, Diego. Diego tenía 7 años cuando vino, también vino derivado por un pediatra que lo llevó primero a neuropediatría por un posible TDAH. Lo definieron como inquieto, impaciente, que interrumpía, que no terminaba nunca sus tareas. El neuropediatra nos conoce, nos pide además que hagamos una evaluación y, entre otras cosas, descubrimos que tiene una inteligencia con un CI estimado de 138. Su impulsividad, cuando empezamos a trabajar con él, se traduce en que necesito ir más deprisa. Su distracción era fruto de un aburrimiento permanente y toda la parte de desorganización desaparecía cuando se enfrentaba a un reto y volvía a aparecer de una forma abrumante cuando le pedías que hiciera lo mismo que ya había hecho, una tarea repetitiva. Nunca, nunca a Diego se le había ofrecido un reto intelectual adecuado a sus necesidades. Y lo único que veíamos era esa parte de movimiento, de impulsividad, de no se está quieto. Diego, la profesora me acuerdo que decía, es que tengo su nombre en la boca todo el día. Diego, 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 Diego. Diego lo único que quería es que le dieras algo que hacer que valiera la pena. El mundo de las altas capacidades intelectuales a mí me gusta mucho expresarlo a través de esta imagen del iceberg. El iceberg es una entidad real, existe, es sólida, ¿no? Puedes tocarla, eso digan al Titanic, está ahí, pero tiene una condición curiosa y es que solo vemos una parte del mismo y la mayoría, o al menos eso creo entender, bueno, soy especialista en iceberg, está oculta bajo el agua. Vale, pues una de las cosas que tenemos es que además de que vemos muy poquitos de las personas que tienen altas capacidades intelectuales, bajo esta agua, dentro de esas capas de desconocimiento, nos encontramos un batiburrillo de grupos diversos. Tenemos a los que se portan mal. ¿Cómo va a ser de altas capacidades? Mira cómo se porta. Primero que se porte bien, después ya hablaremos. Esto lo he oído 1000 veces. Primero que tenga buena letra. En los médicos esto se debería ofender mucho. Primero que haga buena letra, después ya hablaremos de mejorar. Mira qué letra hace. O hace falta de ortografía. ¿Cómo va? Bueno, hace falta de ortografía, trabajemos la ortografía, pero busquemos también otra cosa. Bajo rendimiento, sacan notas que no son las esperadas. ¿Dónde está ese 10 que yo imaginaba? Niñas y mujeres, que ya hemos hablado. Minorías. Apenas tenemos altas capacidades intelectuales detectadas en las minorías, tal vez con la excepción de las personas de origen asiático. Culturalmente diferentes, que no hablan nuestro idioma, etcétera, situaciones desventajosas y, por supuesto, doble excepcionalidad. El orden en que lo he puesto no es casual.
Cuanto más abajo está, mayores son las dificultades con que nos enfrentamos a la hora de identificarlos. Entonces, una persona que se porta mal está ahí, un poquito de sensibilidad y a lo mejor empezamos a verlo. Pero una persona que tiene una doble excepcionalidad es complejo y hay que estar bien formado para poder darse cuenta. Es, por tanto, una infraidentificación y es un panorama totalmente incompleto. Y la pregunta que me hacen muchas veces, bueno, pero ¿tú cuánto quieres? Pues es muy sencillo. ¿A quién decidimos, lo podemos hacer aquí, dejar fuera? ¿A quién no se merece, que el hijo de quién, la hija de quién, no se merece ser identificado y por tanto ya se apañará, si le va bien, bien y si no, pues mira, ya mala suerte? ¿A quién dejo? ¿Dejo a alguno de los vuestros? ¿Dejo a los que no son amigos? ¿A los que son de un partido determinado? Es que no sé cómo funciona esto. La respuesta es no dejo a nadie, al menos lo intento. Intento llegar a todo el mundo. Entonces, si me faltan 10.000, me faltan 10.000. No es un invento. Si me acerco a 7, mucho mejor. Si me acerco a 9, mucho mejor. Si algún día lo generalizo y puedo tener la sensación de que más o menos en un porcentaje decente están todos identificados, pues habremos conseguido nuestro reto. Esta infraidentificación, evidentemente, tiene efectos negativos. No es gratuita. Una de las cosas que nos llama la atención, precisamente, es que parece que no pasa nada. Y a veces no pasa nada en algunos casos concretos porque hay medidas de contención. Por ejemplo, hay padres muy implicados, no importa lo que diga la escuela, yo veo que el niño quiere tal, se lo doy, se lo puedo dar, lo llevo, lo estimulo, le hablo, padres también muy preparados, obviamente. A veces son profesores, no necesito que me digan que tiene identificación. ¿Tú quieres más? Te doy más. ¿Tú vas más despacio? Vas más despacio. Intento ajustarme a las necesidades de mis alumnos. Y a veces es la propia persona, personas con una mayor dureza de carácter, mayor claridad a la hora de tomar decisiones, mayor fuerza de voluntad, llamarle como queráis, e incluso el azar, la suerte es un factor que puede influir, pero los hay muchísimos, que esos efectos negativos sí que existen y se van notando. Aquí tenemos a Marcos, bueno, solamente os he traído 4, no os penséis, este es el tercero. Marcos ya tiene 14 años. Los 14 años, la adolescencia es una etapa de por sí, que a veces ya es un poco más complicada. Acude al médico de familia por insomnio y por un bajo estado de ánimo. No le apetece hacer nada. No quiere ir al instituto. Esto es frecuentísimo, no solo entre los de altas capacidades intelectuales, también es verdad, pero entre este colectivo es muy frecuente. Y dice que nadie le entiende. Es que estoy allí ¿para qué? Si total nadie me entiende, no tengo amigos, no tengo... En su tiempo libre es un gran lector de filosofía, pero en clase se hace el tonto. Ha decidido que no vale la pena. Entonces siempre pasa, sobre todo por sus compañeros y compañeras. Ya está ahí, Marcos. Ah, tú lo sabes, ¿verdad? Este pique, esta ofensa que parece que a veces en la sabiduría lleva asociada, que ofende a los demás. Bueno, pues en este caso él decide ahorrárselo. Ha empezado a hacerse pequeños cortes, de una forma muy discreta, no tienen todavía mala pinta, pero de vez en cuando se corta un poquito. Y su tutor lo describe como un chico callado con un gran potencial que está desaprovechado, pero tampoco está haciendo nada. No ha sabido cómo motivarlo. Bueno, llegamos al tercer problema, la falta de respuesta educativa. He empezado por la respuesta educativa, después hablaré de la respuesta más del ámbito de la salud, porque es, como decía, donde primero solemos detectarlo. Hay una falta de respuesta en todos los campos, medidas universales que fallan. Nosotros tenemos en marcha ya desde hace unos años lo que se llama el DUA, un diseño universal de aprendizaje. En base a eso y en base a una palabra que utilizamos en educación que se llama inclusión, se supone que todos los niños, sin excepción, deben de ser atendidos. La realidad es que los de altas capacidades intelectuales no se hace nada por ellos. De hecho, incluso expertos en DUA hablan de DUA y se olvidan de este colectivo. No existe.
como si no fuera otra necesidad educativa más. Medidas específicas que existen y que están infrautilizadas. Pues, por ejemplo, la aceleración. La aceleración, que es subir un curso y que a veces es como blanco y en botella, unos trabas, unas laxitudes para tomar la decisión. Imaginaros la situación. Niños y niñas que nacen el primer trimestre, por ejemplo, del año, que ya tienen una edad cronológica superior a la mayoría de los de su clase y que encima tienen una buena inteligencia. Evidentemente, una aceleración, un salto, un curso, a veces ya pone que el panorama sea un poco más tranquilo. Porque es que si no, tú estás hablando de que ese niño ya va por delante con sus iguales, independientemente ya ni siquiera de su capacidad, solo por su edad. Clasificamos a los niños a partir de septiembre en la escuela y nos parece natural porque llevamos muchos años haciéndolo, pero no tiene nada natural. Hay niños que tienen muchas diferencias. Cuanto más pequeños, las diferencias evolutivas mayores. Entonces, necesidades de todo tipo, de aprendizaje, de sociales, de todo tipo. Falta de formación docente, falta mucha. O sea, llevamos años intentando formar, pero claro, estamos hablando de una formación que se hace pausada, de cursos en donde no se ofrece y que cuando se ofrece vienen 30, 40, 50 personas y hablamos de un colectivo que debe estar en torno a los 15.000 profesores en Baleares. O sea, de 50 en 50 nos va a ser difícil llegar, ¿eh? A que todos hayan oído hablar un poquito, y hablamos de cursos de 10 horas, de este tema. Queda mucho. Y después problemas que no están bien resueltos, problemas de clima, de pertenencia en el aula. Sabemos, por ejemplo, que hay dificultades añadidas al hecho de ser diferente. Por ejemplo, algo tan habitual, por desgracia, como el bullying, va dirigido a las personas que son distintas. Da igual, ¿eh? Porque sea porque llevas gafas o porque eres muy rubio o porque estás gordito. Esto es lo de menos, eres diferente y entonces alguien decide ponerte en su punto de mira. Bueno, pues ser muy listo también. Eso tampoco gusta, sobre todo en determinadas edades, sobre todo según la respuesta de su entorno. Si tenemos a un profesor o una profesora que no está formado, que empieza a elegirlo como, venga tú, que siempre te lo sabes, venga, díselo a tus compañeros, que aquí son todos unos negaos. Qué bien, ¿no? Le estás animando a que después en el patio se aprovechen de él. Pero es así, es el día a día que nos encontramos muchas veces. Y eso lleva a una cadena casual. La he forzado un poco, no digo que pase siempre, por favor, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa o qué puede pasar. Entre educación y salud mental hay un recorrido. Y ese recorrido empieza por una infraidentificación. No te veo. Como no te veo, no te atiendo, no te doy una estimulación adecuada, no te hago una adaptación del currículum, ahí no pasa nada y tú sigues como siempre. De esa falta de adaptación aparecen pequeños problemas, una frustración crónica, un deseo de no, una sensación de que ¿para qué voy? O sea, si es que no aprendo nada, si es que ya me lo sabía, si es que todo el día lo mismo, aburrimiento. De ahí, fijaros, permanente en el tiempo. Empiezo con 3 años y no exagero, niños que llegan a los 3 años sabiendo leer y entran en la escuela y dicen, uy, nosotros hasta dentro de 2 años no empezamos con la A. ¿Cómo que no empiezas con la A? No, y mejor que no lea mucho, ¿eh? En casa mejor que no lea mucho porque después la respuesta de aburrimiento será peor en la clase. Ostras, eso es real, ¿eh? Absolutamente real. Claro, eso a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, hasta los 18. Y después la universidad no mejoramos mucho, ¿eh? Pero bueno, pongamos que ahí el ritmo ya lo estableces un poco tú, pero hasta los 18 es obligatorio ir a clase. Es que tienes que ir a todas. Nada de irse al bar a tomar algo porque esta asignatura no te interesa mucho. No, no, allí, aguantando. Claro, ese es el tipo de aburrimiento y de frustración a que me refiero, ¿eh? No a algo puntual que un día, la clase no salió tan bien. Eso nos pasaría a todos. Claro, de ahí sale ansiedad por el rendimiento,
Mis papás esperan de mí muchas cosas. Me han dicho que soy muy listo, muy lista, quiero ser la mejor, quiero agradar. O miedo al fracaso. Y si, como aquella niña, ¿no? que veíamos, y si no lo hago bien, no me querrán tanto a lo mejor, ¿no? Porque valgo lo que los demás, el cómo los demás me miran, influye en mi autoestima, evidentemente, desmotivación. Y eso todavía puede empeorar, claro, puede empeorar y empezar a derivar hacia problemas que ya no son pequeñitos, ya empiezan a tener un carácter medio, baja autoestima, trastornos de ansiedad, niños que se muerden las uñas, que se estiran del pelo, que no duermen por las noches, que le duele la barriga, etcétera, etcétera. Y aislamiento social. No traes nunca a nadie a casa. Es que no sé con quién, no sé a quién invitar. Es que no me gustan mis compañeros. Me acuerdo de un chiquitito, muy chiquitín, que me decía una vez, es que mis compañeros son muy tontos. Y tenía nada, 4 años, dice, parecen bebés. Digo, no, no parecen bebés, es que tú no piensas como ellos. Eres tú el que es distinto, pero no es malo. Ese es el mensaje. Y por supuesto, algunos casos pueden cronificarse, pueden empeorar, y entonces podríamos hablar de depresiones, de trastornos alimentarios. Los estudios dicen, por ejemplo, que muchas, y en este caso es prioritariamente femenino, muchas chicas adolescentes con trastornos alimentarios son muy perfeccionistas y a veces detrás de ese perfeccionismo hay también una buena capacidad intelectual, ¿eh? No digo en todas, pero sí en algunos casos, y después ya ideaciones suicidas, autolesiones, etcétera, en los casos evidentemente más graves. Claro, esta cadena casual no debería de existir. No debería de existir porque tendríamos que haberla cortado de raíz. No, el origen no está en la persona, está en el entorno y en la falta de respuesta. Y eso es lo que indigna. Porque si dijeras, bueno, no, mira, es que claro, esta persona lo tiene muy, muy mal, porque tiene una doble excepcionalidad, porque tiene un problema de tal, porque... No, no, son personas que a lo mejor no tienen nada más que una buena capacidad intelectual. Pero como no hacemos caso, no, aquello se va envolviendo y haciendo grande. Cuando no pasa mucho, pues a lo mejor se queda por aquí en la frustración o la ansiedad, que de por sí ya no deberían de estar. Cuando las personas se encuentran con más problemas y más obstáculos, pues a lo mejor llegamos a casos graves. Y vamos al punto 2. El punto 2 quería hablaros muy brevemente de los aspectos de salud mental. Ay, perdón. La salud mental es muy amplia. Evidentemente yo no soy especialista en este tema, solo sé lo que se deriva de estos casos en concreto, pero os digo que es algo muy lejano. El desconocimiento es muy atrevido. Yo no sé si conocéis a este señor es Lombroso, era médico en Italia a finales del siglo XIX. Y este hombre llegó a la conclusión que entre los genios y las personas enfermas, con síntomas de esquizofrenia, con síntomas de ataques epilépticos, con problemas de drogadicción y de bebida, con depresiones profundas, estaban unidos. Y escribió ese libro que se llamaba Genio y Locura. Y aquí esa asociación de palabras no resulta ajena. Genio y locura. Bueno, pues la respuesta es no. Hay una persona muy cercana a mí que me hizo mucha gracia porque un día me decía, es que yo creo que la mente, o sea, está muy bien ser listo, ¿no? Esto todo el mundo te lo dice, qué bien está ser listo, ¿no? Que se te ve bien estudiar, que se te ve bien entender la hipoteca, que te lleves bien con los demás porque tienes buenas habilidades sociales, qué guay ser listo, pero a veces te pasas. O sea, yo me lo imaginaba como un Finisterre, ¿no? Llegas aquí, uy, hasta aquí, genial, qué lista soy. Un poquito más, ¡buah! Me caigo. Precipicio, se rompe mi mente. Y esto empieza hace siglos. Y uno de los que hizo más daño fueron precisamente toda la escuela donde Lombroso se movía. Y dices, bueno, pero oye, han pasado 2 siglos, esto ya se habrá superado un poquito. ¿Qué va, qué va? El desconocimiento, como os digo, es muy atrevido. Hay montones de ejemplos en la sociedad que están ahí flotando.
en las series, en las películas, en las charlas, en las redes sociales, en la literatura. Y este verano hace un mes, en agosto, que era cuando tenía vacaciones, me estuve leyendo un libro. El libro se llama Tiempos de odio, es una saga de Bruna Husky, a lo mejor lo conocéis, de Rosa Montero. Y esta señora, que escribe fenomenal, me encantan sus libros, tiene la osadía de poner en este libro, que es un libro de ciencia ficción, por si alguien no lo sabe, lo siguiente. Dice, como se ha demostrado hace ya muchos años, un elevado porcentaje de las mentes más brillantes sufren alguna anomalía genética o neurológica que puede afectar al correcto funcionamiento de sus cerebros. La creatividad parece ser, de algún modo, hija de lo que nuestros antepasados llamaban erróneamente locura. Mozart, Goya, Schumann, Beethoven, Leonardo da Vinci, Virginia Woolf, Galia Lalanda, Miguel Ángel, entre otros muchos, conocieron el lado oscuro de su genialidad. El CRGM, que se lo inventa obviamente, es el Centro de Rehabilitación de Grandes Mentes, es un psiquiátrico donde no les dejan salir, aspira a iluminar esas sombras. Y lo pone en su libro. Y se queda tan ancha. Y tú dices, claro, es ciencia ficción, es ciencia ficción. Sí, pero hay alguien que lo lee y que lo cree. Ah, vale, Mozart y Goya y Schumann y Virginia Woolf estaban todos como cabras. Qué término más científico que acabo de emplear. Eso está ahí. Eso está ahí cuando nos dicen y nos ponen a un esperpento en la tele que resulta que después es el que saca mejores notas. O te ponen a alguien que resulta que es pues como Sheldon, ¿no? Que tiene un grave problema para comunicarse con los demás, pero oye, qué listo que es. Y los padres y las propias personas que ven esto piensan, ostras, pues ser listo no es tan bueno. Y entonces los padres te lo traducen en una frase fantástica que dice así: a mí no me importa que mi hijo, que mi hija sea listo. Yo lo único que quiero es que sea feliz. Y se plantan delante de mí y me lo sueltan y yo digo, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, ojalá yo tuviera la receta de la felicidad. Le digo, mire, tómese la Miplin esta y venga. ¿Cómo se, cómo se construye la felicidad? No, no depende de tu inteligencia. En todo caso, depende de que ese entorno en el que nos movemos entienda nuestras necesidades y nuestras características y las atienda, al menos las respete. Y cuando esto falla, entonces eso me genera problemas. Y entonces los niños no son felices. Y vienen los padres y me piden que quieren serlo. Quite la inteligencia. Borra algo. Aléjate del borde. Qué forma más simplista de no entender la realidad. También existe otro factor que no es baladí, que es evidentemente el hecho de que a veces a consulta, ¿quiénes van? Los que tienen un problema. Y eso también distorsiona algunas cosas. Algunos psicólogos se atreven a decir, no, es que las altas capacidades son un problema porque a mí me vienen todos con problemas de ansiedad. Bueno, pero es que vienen al psicólogo, que no es una práctica todavía extendida de forma natural. Acuden a terapia porque necesitan ayuda. El que se supo gestionar la ansiedad o el que encontró a alguien que le ayudó a hacerla fuera del recorrido de la psicología o de la psiquiatría, no lo has visto, pero está. ¿Mm? Bueno, los riesgos emocionales existen, son reales y pueden ser muy sencillos, se sienten diferentes, raros, ansiedad, perfeccionismo extremo, no adaptativo. Un perfeccionismo bien llevado puede llevarte a unas grandes dosis de éxito, a conseguir grandes cosas, pero un perfeccionismo no adaptativo es un patógeno para tu propia salud mental. Baja autoestima, trastornos del sueño súper frecuentes, problemas psicosomáticos, niños que están fenomenal, llega el domingo por la tarde y se empiezan a poner malísimos porque anticipan lo que viene. Y casos más graves, como decíamos antes. Esto existe y es real. Os he puesto aquí una estimación, no he traído datos, puedo traerlo en el curso, pero aquí solamente os he puesto los datos en formato cualitativo. Por ejemplo, la ansiedad generalizada por tener un bajo rendimiento, ese miedo constante a equivocarse, ese perfeccionismo que decíamos,
tiene una prevalencia entre estos chicos y chicas muy alta, muy frecuente. La depresión infantil, desde una apatía hasta una depresión hay un camino enorme. La apatía es muy frecuente, la depresión menos. Por eso lo he puesto en un entorno medio. Por ejemplo, no vale la pena, ya lo he intentado 3 veces, nadie me escucha, no hay manera de encajar con mis compañeros, etcétera, etcétera. El trastorno de ansiedad social, evitar los grupos porque me siento diferente o incluso prefiero estar solo que mal acompañado en este sentido, o cambio como soy para poder encajar y que más o menos me acepte, estaría entre media y alta. Los trastornos de conducta o rebeldía, que también puede ser desde una simple desobediencia hasta un trastorno negativista desafiante, que ya sería un problema grave, también media alta. Y lo que es ya por ejemplo, solamente me he referido al TDAH, pero evidentemente podría pasar con otros, alto. Aquí sería lo que os decía, este niño tiene una cierta hipersensibilidad sensorial, siempre necesita estar moviéndose, esto va a ser un TDAH y después resulta pues que no. Tú le pones un desafío adecuado, aquella persona tiene la capacidad de sentarse durante 3 horas, no moverse, concentrarse plenamente, sacar un rendimiento buenísimo. Red flags, algunas señales de alerta que tienen que ver con la salud mental. Por supuesto, tampoco están todas, pero algunas importantes. Cuando te venga alguien, una familia, te venga con un niño, una niña y te diga, mira, tiene un aburrimiento que le sobrepasa, ha bajado su rendimiento sin que haya una causa aparente, por ejemplo, está enfermo, no, simplemente era una persona de excelente, y este año se ha convertido en un bien. Hablo de esta referencia para que nos entendamos todos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Rechazo, lo que digo, no quiero ir a la escuela, no voy a la escuela. Ahora tenemos un caso que viene esta semana, creo que incluso viene hoy, de una persona de bachillerato con graves problemas para poder llegar a aprobar la selectividad, porque claro, estamos hablando de un señor ya de 17 años, que ya no es un niño, que no es tan fácil de decirle haz lo que yo te digo, no te cojo por las orejas y te llevo y te pongo en el instituto, y me decían, lo que llevamos del curso ya ha faltado 2 días. Digo, pues lo va a tener muy crudo para aprobar selectividad. Ay, si no apruebas selectividad, no llegas a la universidad. Es un sine qua non. Respuesta de los padres, tienes que pasar por el tubo. Hay que aguantarse. Bueno, a lo mejor hay que pensar en hacer algo, ¿no? Pero bueno, bachillerato es un terreno difícil. Perfeccionismo extremo, extremo, ¿eh? No un perfeccionismo bien llevado. Miedo al error, ponerse a llorar delante de cualquier cosa. Oh, es que no me sale, es que no puedo. Empiezan a dejar las tareas, ya no se esfuerzan, precisamente porque tengo miedo a que si no lo hago perfecto, como que no vale la pena. Discrepancia marcada entre cómo razonan o cómo comprenden y después el rendimiento que tienen a nivel ejecutivo, a nivel de cualquier función. Le hablas, te razona, cosas complejas, dificilísimas, la situación mundial te saca y después le pides cualquier cosita, un problema matemáticas y no se lee bien el enunciado, confunde lo que le piden y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Cosas de este tipo. Buen rendimiento, personas en este caso que sí, que sacan un rendimiento académico bueno, pero que tienen una hipervigilancia, tienen somatizaciones o tienen síntomas de ansiedad generalizada o grave. Sí, no, las notas no han bajado. Yo ya le he dicho, yo ya le dije que no pasaba nada si sacaba un notable, pero siempre quiere hacerlo perfecto. ¿Y por qué vienen? Porque es que se ha empezado a arrancar los pelos de las cejas. ¿Cómo que? ¿Sabes? Cosas de este tipo. Es que lleva no sé cuántos días sin ir al baño. Claro, eso le produce después toda otra serie de complicaciones. Todo eso nos tiene que nos tiene que llamar la atención. Son red flags, como digo. Intensidad emocional desproporcionada. Intereses profundos o de tipo obsesivo. Cuando hablo de intensidad emocional me refiero a personas que son capaces de sufrir por cosas más allá de lo socialmente aceptado, sobre todo en niños.
Que te venga un niño y te diga, es que estoy muy preocupado por la matanza que hubo el otro día en una escuela y no puedo dormir en Estados Unidos porque pienso en esos pobres niños y en esas familias. Y dices, esto no es habitual. Pero es que si te lo dice con 6 o 7 años, eso sí que no es habitual. Entonces esto te tiene que llamar la atención. ¿Por qué sufre tanto? ¿Por qué esa intensidad? ¿Por qué eso? O obsesivos. Solo quiere jugar a eso o solo quiere hacer aquello. Ahora lo hace súper bien. ¿Qué pasa? Nos puede hacer pensar en un TEA, pero también nos puede hacer pensar en una alta capacidad intelectual. Y por último, dificultades sociales con los iguales. Por ejemplo, algo que me dicen muy a menudo, muy frecuente, es con los adultos se lleva genial, pero con los iguales no hay empatía, no sabe. Entonces busca a chicos o chicas más mayores, que no siempre lo aceptan, obviamente. Imaginaos, es como que estorba. A su hermano o su hermana mayor lo tiene hasta aquí, a sus padres lo tiene hasta aquí, a los profesores los tiene hasta aquí, pero es que con sus iguales no se encuentra bien. Pero es que claro, ¿cómo eliges tú a tus amigos? ¿Cómo elegimos a los amigos? Yo a los amigos no les pido en qué año naciste, para que sean de mi misma cohorte. Tengo algún amigo que nació el mismo año que yo y tengo otros que no, más jóvenes y más mayores. Lo elijo en función de otras cosas, de intereses, de afinidades, de que me cae simpático. Pero los niños, su entorno natural, son los que han nacido el mismo año. Da igual si te llevas bien o mal con ellos, son del mismo año de nacimiento y por tanto se supone que tienen que ser amigos. Y entonces viene uno que cada vez que dice algo los demás no le entienden, que cada vez que los demás se ríen piensan, vaya una tontería de chiste, esto no vale para nada, que cada vez que pasa algo en la clase es el primero en levantar la mano y lo castigan. Y por supuesto no se siente cómodo con sus iguales. Por último, tercera parte, espero que no estéis muy cansados, ya nos acercamos al final, porque esto va a ser breve. Primeros pasos. Evidentemente, los cursos que voy a dar van a ir dirigidos precisamente a qué podemos hacer, pero me parecía que debía de anticipar alguna cosa. Yo creo que sobre todo aquellos que venís del mundo médico, los pediatras, tenéis que la responsabilidad, me atrevería a decir, pero también la ventaja de ser a veces la primera persona que puede escuchar y que puede darse cuenta de eso. Como digo, todo esto, tristezas sin motivo, signos de ansiedad, todo esto lo tenéis que empezar a detectar. No solo podemos fijarnos en que va bien físicamente, en que está creciendo al ritmo adecuado, sino que también nos tenemos que fijar en todo eso. Y si no sabemos qué hacer, al menos derivarlos de alguna forma. El último caso que os pongo será este. Ana tenía 9 años cuando vino y empezaba a mostrar un claro rechazo a ir al colegio. Los dolores de barriga continuos, pero dolores de barriga que terminaba vomitando, ¿eh? Era ya la madre, supongo que alguna de las primeras veces la retiró, le dijo, uy, te encuentras mal, se queda en casa, entonces eso se convirtió en algo frecuente. Triste continuamente y comentarios todo el día, no quiero ir, mamá, no me obligues, no quiero ir, mamá, lo paso fatal, llorando. Bueno, imaginaos el drama cada mañana tener que acompañarla al cole. Tras un tiempo, el pediatra no encontró ninguna causa física. Ana estaba bien a todos los niveles físicos y la familia terminó convencida de que era una cuestión de vagancia, de que era una cuestión de que no le gustaba ir al cole porque le pedían cosas y después le daba pereza. De esos recorridos un poco casuales, alguien le habló de nosotros, no sé cómo, le recomienda. El caso es que acude a nosotros, le hacemos una evaluación psicológica y mira tú por dónde Ana tiene altas capacidades intelectuales. Tengo que decir que no todos los que vienen a nuestro programa tienen altas capacidades intelectuales. A veces hay gente inteligente o muy inteligente, pero que no entra ahí. Porque como cualquier otro tema, existen unos patrones muy claros, unos diagnósticos que se basan en una serie de puntos que tienen que cumplirse. Entonces tú puedes acercarte a, pero no caer dentro de lo que nosotros clasificamos como alta capacidad intelectual. Sus síntomas emocionales, en el momento en que nos ponemos con la escuela a trabajar y adaptamos el entorno, desaparecen. Y Ana empieza a ir a la escuela, se le quitan los dolores de barriga y está contenta. Simplemente eso. Y eso
es la realidad de muchos niños y niñas. ¿Qué podemos hacer como pediatras en este caso? Escuchar y escuchar sin prejuicios. Por favor, si no sabemos algo de las altas capacidades intelectuales, remitirnos a literatura de calidad, olvidarnos de lo que dicen las redes, ir a buscar algo, está a disposición de todo el mundo. Existen diversas revistas internacionales especializadas solamente en este tema, muchos libros ya hoy en día, o sea que se puede hacer bien. Observar no solo lo que nos está comunicando la familia y sobre todo el niño o la niña, sino cómo lo dice. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué me aburro? ¿Por qué no quiero ir a la escuela? Porque la manera en cómo nos lo cuenta. Sospechar. No hablo de diagnósticos. El diagnóstico implica pasar pruebas, pasar test, etcétera, y a lo mejor no tenemos el tiempo, los recursos o la formación, pero sí tenerlo un poco la antena puesta. Lo que llamamos detección. La detección no es identificación, es simplemente decir, aquí hay algo que me parece, ¿no? Estas lucecitas rojas que se te van encendiendo. Y cuando se encienden varias, acudir. Preguntar con intención, más allá de lo evidente. Preguntarle por qué, para qué, cómo, y cómo te sientes cuando pasa esto, y cómo te sientes cuando pasa aquello. Registrar indicios, tomar nota de esas cosas que nos chirrían, porque a lo mejor es una familia que vuelve más adelante. Entonces podemos recordar esas pequeñas cosas que no son necesariamente físicas y decir, bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo evoluciona? ¿Y qué ha pasado? ¿Habéis hecho algún cambio? ¿Y ese cambio cómo se ha vivido? Derivar. Derivar no significa quitarte el problema de encima, significa trabajar conjuntamente. O al menos así es como yo lo entiendo. Eso sí, si yo conozco un psicólogo que es de confianza o puedo orientarles hacia una asociación o puedo hablar o decirles ir al orientador de vuestro centro, que crearles una ruta, les ayudo. Muchos padres vienen desorientados, muchos. No saben ni por dónde empezar. Y sobre todo, algo que también se nos olvida, validar al niño y a la familia. Tener altas capacidades intelectuales no es ni bueno ni malo, es parte de ti. Tienes que conocerte, tienes que aceptarte, tienes que vivir y tienes que aprovechar las ventajas que eso tiene. Entonces, no convertirlos en esperpentos, en gente rara, en darles todavía un motivo más para intentar adaptarse a un molde, sino dejarlos ser como son y validar esa característica. Son cosas muy generalistas, lo sé, cosas particulares, pues habrá que ver, esperar a un poco más de tiempo y más profundidad. Y sobre todo eso, tener una estrategia común. Bajo mi mundo ideal, educación y salud y sanidad deberían de estar de la mano, porque las personas al final pasamos muchísimas horas en clase y ahí nos pasan muchas cosas, tanto físicas como mentales, que influyen en nuestra salud de todo tipo. Entonces, una combinación, una coordinación, creo que es indispensable. Bueno, creo que es hora de ir frenando estos problemas, de ir poniendo remedio o pasitos. Hay algo que me llamó mucho la atención, es una especie como de chiste que me contaron hace muchos años, que me decían, a uno le preguntaron, oye, ¿tú te ves capaz de hacer una maratón? Claro, ¿y tan fuerte estás? Dice, no, pero dame tiempo. No necesitamos hacer la maratón en 10 horas, pero si no empezamos a caminar, no la vamos a hacer nunca. Si tardamos un año, pero empecemos a caminar, porque es la única forma de acercarnos a esa meta. Bueno, yo quiero acabar aprovechando y haciendo un plus de, de publicidad. Tengo un podcast. Este podcast nació con la intención de divulgar de una forma sencilla, asequible, pero sin caer en banalidades, sin caer en errores, dando una información muy veraz. Se llama así, Con Talento y Compañía. Ya estamos en los 90 episodios, o sea que ya hay un poquito de todo. Si os interesa el tema o sabéis de alguna familia que creéis que le puede ser provechoso, os invito a compartirlo. Es un formato que me parece fácil, te lo pones en el coche y lo vas escuchando. Y nada, seréis bienvenidos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.
si algú vol fer una pregunta. El tema és d'utilitzar el micro també perquè s'està gravant la sessió i llavors doncs, la gent que està seguint per streaming i la gravació també que es pugui escoltar les preguntes. Bon dia, jo sóc membre d'una associació d'APSAC Mallorca i, com diu Ana Rosabel, sí, ens venen moltes famílies i generalment és que ve és el que té problemes. El que no té problemes no ve. I derivam a PACIS, derivam a salut mental perquè no queda altre remei. És el que s'ha de fer, comunicació. Pel que jo he pogut observar, i també ho ha dit na Rosabel, és l'entorn, no ets la persona la que neix amb un problema. Tu t'assembles a ton pare i a ta mare, és una qüestió genètica. I és l'entorn el que fa que tu te vagi bé o no te vagi tan bé. Per tant, si això no és una patologia ni és un trastorn, però pot derivar en qualque ocasió, si les coses no van bé amb això, no seria l'adequat que la inversió que diu la llei que s'ha de fer se fes on s'ha de fer, a educació? Perquè jo m'he plantat educació com algo preventiu. Si jo me gast X dobbers amb educació, estic fent una feina preventiva. Si aquesta tasca no la faig, el que hem observat per manca de formació, per no mirar, per prejudicis, pel que sigui, això pot derivar en situacions que, com els que som sanitaris, sabem, costen molt més a salut. Per tant, com a societat no només estem perdent talents, hi ha gent que pot patir i no tenir el rendiment que correspon, sinó ens gastem molt més dobbers. Per tant, la clau seria formació en els professionals d'educació i de salut, perquè això no ens ensenyen els sanitaris. Però també que les autoritats i les institucions fessin aquestes passes des dominó que veiem, a poc, però que els vagin fent ben fetes, perquè deixem de tenir no només aquestes xifres que són tristes, sinó perquè és una pèrdua de tot, d'energia, de salut, de vida, perquè després, el que has comentat, trobar-te un nen que ho està passant malament, que no saps fins i tot què li passa, perquè li costa comunicar, li costa confiar, 2 anys veient com el que ell pensa, sent i diu no s'ho pren en consideració, perquè clar, és un nen, i nosaltres que som adults, som mestres, som metges, som tal, la paraula d'un nen no és tan important. Estan basats en això, que no els hi escoltin. I quan estàs basat que no t'escoltin, ja no comptes. I te vas a poc dient. Jo crec que fa falta posar l'alumne en el nen en el centre, igual que dèiem als sanitaris, als pacients al centre de la sanitat, els alumnes al centre de l'educació i de la societat, perquè aquest nen després serà una persona de 40 i pico, de 50 anys, que són els que de vegades venen no només a PACIS, sinó a les associacions, amb una vida que dius tu, joroba, si ho ets sabut en temps. Només és aquesta reflexió que és que nosaltres, com que ho veiem cada dia, dius tu, seria tan fàcil que ens posàssim tots a fer feina des del principi, que els pares també perquè clar, els pares són pares, cadascú té la seva professió i la seva educació, i a no ser que te toqui un fill amb altes capacitats o amb epilèpsia o el que sigui, doncs no hi vas a aprendre d'això. Però els professionals sí que tenen l'obligació de saber-ne i de cercar. Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí si me dices, firma aquí y haremos mayor inversión en educación, ya me faltan manos para firmar. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser así. Y es totalmente cierto. A mí me entristece ver que hay padres, quizás por su propia profesión o por su formación, que al verse ante la falta de respuesta generalizada para sus hijos, terminan autoformándose. Y hay padres que saben un montón del tema. Supongo que pasa con otras cosas, ¿no? Si tienes un hijo con diabetes, también aprendes mucho de todo el proceso de la glucosa, ¿no? De cómo funciona. Bueno, pues padres que se tienen que volcar y aprender ellos porque no encuentran respuesta. Es muy triste ir a una profesora o profesor y te diga, pues es que yo no sé qué hacer. Y dices, pues si tú no sabes qué hacer,
que lo tienes ahí 7 horas diarias, entonces totalmente. Y has sacado un tema muy interesante, que es la pérdida de talento. Porque a mí me encanta, ¿no? La gente, al menos la mayoría, quiero pensar, nos llenamos de gozo cuando en nuestra comunidad, por ejemplo, alguien descubre algo, alguien es el primero en algo, es de mi pueblo, es de Mallorca, es de Baleares, es español, todo, qué bien! Y después la respuesta es, ¿y tú cuánto has ayudado a que esto salga? Exactamente cuánto hemos invertido en ese talento y sobre todo, ¿cómo se cuantifica el talento desperdiciado? Los que no han llegado por 1000 razones. Tuvimos un Rafa Nadal. Ahora hay una escuela, pero ahora hay una escuela. Y cuando él era pequeño, ¿quién se encargaba? Su familia. Entonces, todo lo hacemos a nivel micro. Pero qué bien que nos juntamos cuando la cosa tiene éxito, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que cambiar un poco esa mirada. El talento es muy importante y lo estamos desperdiciando y es un bien natural de nuestra... Tenemos un montón de problemas ahí fuera y alguien los va a tener que resolver. Y ya os digo yo que no va a ser la gente ordinaria, la gente media. No, tienen que ser mentes brillantes que encuentren soluciones distintas y después todos apoyarlas, ¿no? Es la realidad. ¿Alguien se anima con alguna otra pregunta? Por favor. Perdó, puc comentar una cosa? La gent que està en streaming, si tenen alguna pregunta la posen en el chat i la traslladarem aquí també a Rosabel. Parlant molt de temes d'identificació i m'identifica. En cert moment, la veritat, una de les dues identificacions que faré, perquè en són dues. Primer, en Tomeu Kegles, orientador, 30 i pico d'anys d'experiència. He estat content de certes coses que ha comentat la Rosabel perquè me puc identificar amb pràctiques positives. Jo he estat un orientador que he accelerat alumnes, he flexibilitzat alumnes. L'altre dia en el meu equip els hi vaig fer evident que una alumna que quan tenia 4 anys la vaig accelerar a primer de primari, ara mateix està fent una de les carreres més difícils del món a la Universitat de Princeton. Per tant, vaig encertar aquest dia amb aquesta acceleració. Després vaig identificar una altra alumna que sa mare va venir al centre educatiu perquè pensava que el seu fill era un síndrome d'Asperger. Jo m'agrada quan avaluo un alumne tenir-lo moltes hores davant i tenir-lo moltes hores davant moltes vegades és administrar-li una prova cognitiva com per exemple pugui ser 8-5 que forma part del protocol. En aquell moment, quan el vaig conèixer, li vaig dir a la família és vera que té qualque característica, perquè sabeu que existeixen les dobles excepcionalitats, però jo el que li veig és unes altres capacitats. Aquest nen tenia 9 anys i estava programant a l'escola de talents de Movistar en llenguatges que estaven utilitzant alumnes de 18, de 9 i 20 anys. I el pare em va dir, però no vull que faci res diferent dels altres, vull que sigui un alumne igual. Bueno, de moment ho serà. Jo li vaig demanar si ell volia fer coses diferents, em va dir, no, Tomeu, no vull fer res diferent, vull seguir com els altres. A un moment donat li vaig proposar una acceleració i en una entrevista amb sa mare em va dir que tenia la seva tia que era campiona d'escacs de Rússia, el germà del seu predí els envien duit a Alemanya de l'Est a un projecte tipus com la NASA, perquè vos imagineu la genètica que devia tenir aquesta alumna. Per tant, tot això me fa feliç com a Tomeu. Què no m'ha fet tan feliç? Som el cap de servei d'inclusió per a la comunitat educativa i evidentment, som un poquet, el meu servei és el referent de la inclusió a totes les Illes Balears. Com a orientador vos he de dir que, a més, passava el protocol, un protocol més ampliat. Jo avaluava tots els alumnes amb una prova cognitiva quan tenien 4 anys, amb una prova de conceptes elementals quan en tenien 5 i quan estaven a segon de primari sense aquests qüestionaris d'identificació que se fan a les famílies i als tutors, obviant aquests qüestionaris, jo els administrava el BADIC. No sé si he tocat... bueno. I a partir d'aquí, els resultats que obtenia d'aquesta prova era quan jo demanava als tutors m'ha sortit aquesta alumna amb aquestes capacitats. Creus que podria ser una alumna d'altres capacitats? I qualcú me deien, pues jo no l'he observat, pues sí, m'havia donat compte de certes característiques i procedia. Per tant, aquest protocol, així com jo l'aplicava, evitava el sesgo que Rosabel avui no ha comentat, que és el tema del sexe.
De fet, tinc una experiència de fa 2 anys que me vaig aproximar a una família i els hi vaig dir: mira, he avaluat a tota la classe del vostre fill i m'ha donat unes puntuacions que m'indiquen que el vostre fill podria ser un alumne amb altres capacitats. I ells me van dir: des nin no hi havíem pensat mai, però en la nostra filla, que està a 6è de primària i li faltaven 2 mesos per acabar el curs, pensam que ella sí que és d'altres capacitats. La vaig avaluar i, evidentment, era un alumne amb altres capacitats. Havia passat tota l'infantil i la primària. Jo feia 2 anys que era en el centre. Bueno, en tot això vull dir que és vera que queda molt per diagnosticar, queda molt per detectar, han de millorar l'atenció, però sí que se fan coses. Aquells números dels 3.200 és perquè qualcú ha detectat, ha identificat, ha avaluat. Per tant, ho hem de tenir en compte. I després, parlam del professorat, com si el professorat tingués molt de desconeixement. No, Rosabel és professor de la universitat i no sé en quines carreres imparteix les classes. No, bueno, però has parlat que des de l'any 80 investigues amb altres capacitats, doctora i professora de la universitat. Psicologia. Per tant, tenim molt d'orientadors formats amb altres capacitats per a Rosabel. Per tant, entenc que tota aquesta gent està en un centre educatiu fent d'orientadors molts i deuen ser capaços de formar el professorat, orientar, identificar, detectar, passar protocols. Per tant, tenim gent formada. Però sí que, a més, te convido a que nosaltres mensualment fem una reunió de zona amb tots els orientadors de les Illes Balears. Te convido aquest segon trimestre, perquè aquest primer el tenim bastant ple, però a partir del segon trimestre que puguis venir a unes sessions i sensibilitzar a tots els orientadors. Bueno, ja no vull dir res més. Tomeu, un momentet, que Vinga. ens demanen preguntes. Bé, en el xat sobretot s'està parlant de la necessitat de formació en els centres educatius. I una pregunta d'Anna Margalida, sobretot a secundària, on es prescriu tornar a valorar els alumnes d'altres capacitats que estan diagnosticats com a precocitat i s'ha de valorar si són o no d'altres capacitats, amb aquest panorama sobre l'entorn educatiu i la manca de resposta educativa coherent, estan ben formats els professionals per dir si un alumne en acabar primària és o no d'altres capacitats? Jo crec que sí que estan formats. Hi ha, a més, professionals, hi ha perfils professionals, perquè tenim els orientadors que en general estan formats. A més, tenim un equip d'altres capacitats intel·lectuals, CEACI, que també assessora a tots els centres educatius de les Illes Balears. Enguany hem posat un orientador a Eivissa i una a Menorca per ampliar i perquè puguin ser millor atesos tots aquests centres. Per tant, jo crec que sí que hi ha formació i si no hi ha formació suficient tenen la possibilitat d'assessorar-se. A més, una cosa abans d'acabar, donar les gràcies a Carme, perquè crec que des de la Direcció General de Salut Mental i Educació estem fent feina de forma conjunta abans d'acabar a Rosabel de la necessitat de que sanitat i educació anem de la mà. Jo crec que ara estem treballant en pràcticament millorar tots els protocols que existeixen en trastorn de neurodesenvolupament i, per tant, crec que fem una feina molt coordinada entre tots, tant d'un perfil com d'un altre. Sobretot els comentaris que estan havent a través del xat és el tema en relació a necessitat de formació, en relació a les altres capacitats. Aquest any 25 s'ha fet formació, per l'any 24 sí que se va organitzar una formació que van participar un 80 professionals, si no vaig malament. Na Rosabel va participar d'una de les sessions i juntament amb Juan Carlos Piñero, que també forma part de PACIS i de més. Per tant, formacions en fem. I la Maria Antònia, que és l'assessora tècnica que du tot el tema d'altres capacitats des del servei d'inclusió, també vol organitzar una formació de cara a aquest 26. Per tant, formacions se'n fan. Que hi ha molt de professionals i que no tenim possibilitat d'ampliar-ho a tothom, és vera, és molt difícil, però que se fan formacions se'n fan. Un momentet, no te'n vagis, és que hi ha una pregunta que volia fer a tots dos. Nosaltres, com a associació, ens hem trobat sovint nins que se'ls fan les proves a menys nines que nins, per el que han comptat. Crec que la relació és un 70-30, 70 identificats nins homes i 30 dones, perquè és rol de gènere. O més biaix. Més biaix, gràcies. Antoni ho va estudiar l'altre dia, m'apareix que va valorar els números i un biaix més gros. A Formentera sí que se va fer un estudi, se va provar el protocol. No deu ser significatiu Formentera, per número d'alumnes, crec.
el podríem fer aquí significatiu a Mallorca. Estaria molt bé, però no fer Mallorca, convidada. Quan un infant o nina és identificat a primària, ja m'agradaria que fos infantil, com altes capacitats, precocitat, després, en el canvi d'etapa, se li tornen a repetir les proves per veure com ha anat evolucionant aquestes altes En els capacitats. 13 anys s'ha de tornar a fer valoració per veure si se confirmen. Vale. Si és un tret genètic, pot passar que un alumne sigui d'altes capacitats en els 7 anys i en els 15 anys no sigui, o 13, no sigui d'altes capacitats? Perquè si és genètic ho tens. Bueno, No podria ser... El dubte que jo tenc és, degut a aquesta deriva d'avorriment d'any rere any, de frustració, de ningú m'escolta, ningú m'atén, que no estiguis infant ja una mica fins en el gorro i fins i tot, com ho han comentat voluntàriament, n'hi ha alumnes que ja passen, fa ja anys que passen i van, el que se diu, a la deriva. No pot ser més causa això que no una pèrdua de capacitat intel·lectual? No, Rosa Bel en sap més que jo, però crec que hi ha tant falsos negatius com falsos positius a etapes primerenques quan fas les primeres avaluacions. És a dir, el context pot influir d'una manera o d'una altra, però contesta tu, que en sap més que jo. A veure, el tema de la precocitat és un tema molt mal entès i que té a veure sobretot en el que nosaltres tenim per mesurar, més que amb la persona. Jo el que veig quan faig una avaluació en edats molt tempranes, molt primerenques, és el que aquell nin o aquella nina fa en aquell moment. I la seva resposta és igual, tant si té alta capacitat com si és una persona precoç. Per exemple, una persona que camina abans que els altres és una persona precoç. Si camina abans dels altres, ha de dur sabates. Però això significa que serà un gran corredor? No tinc ni idea, però jo ara el que veig és que camina i necessita sabates. Per això la precocitat s'ha d'atendre. I la manera d'atendre la precocitat, que en un gran número, quan parlem de precocitat intel·lectual, derivarà en una alta capacitat intel·lectual, és incloure-la dins aquest paraigua. Perquè si no, no farien res. Ah, és precoç. Bueno, pues ja se li passarà perquè la precocitat arriba un moment que ja no hi és. M'entens? Llavors, no és una qüestió de l'individu, és una qüestió de com nosaltres podem mesurar en aquest moment, que és a través de la conducta i de la resposta.